Voz del doctor. Nos acompañan del Instituto Nacional de Pediatría. Una de ellas es la doctora Irma Cañedo Solares. Ella tiene una licenciatura en Biología y maestría en Biología Celular por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene un doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud por la UAMI y actualmente se desarrolla como investigadora en Ciencias Médicas C, adscrita al Laboratorio de Inmunología Experimental en la Torre de Investigaciones de este Instituto Nacional de Pediatría. La doctora Irma pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, la cual ha asesorado 4 tesis de licenciatura, una de maestría. Además, tiene a cargo estudiantes de verano de investigación científica de la Universidad Juárez de Tabasco. Ha publicado 18 artículos indexados en Scopus y es coautora en un capítulo del libro internacional y 6 capítulos de libros nacionales. También ha colaborado con otras instituciones del sector salud en temas de inmunología, diagnóstico y aspectos de enfermedades infecciosas y no infecciosas, principalmente en la toxoplasmosis congénita. Ha participado en organizaciones de eventos científicos, tanto nacionales como internacionales, y simposios sobre toxoplasmosis y parasitosis congénita. Y esta tarde nos acompaña precisamente con este tema de la Toxoplasma gondii. También tenemos a la doctora Luz Belinda Ortiz Alegría. Ella es química, farmacéutica bióloga por la Facultad de Química de la UNAM. Tiene una maestría en Ciencias de la Producción y Salud Animal de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia por la UNAM y doctorado en Ciencias Biomédicas por la misma institución. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y su nombramiento actual y su adscripción es investigador en Ciencias Médicas C en el Laboratorio de Inmunología Experimental del también Instituto Nacional de Pediatría. Pertenece al vocal del Comité de Bioseguridad en Investigación. Sus líneas son la inmunobiología de la toxoplasmosis congénita y frecuencia de otras infecciones congénitas. Tiene 15 artículos en revistas indizadas, 3 capítulos de libros internacionales y 3 en libros nacionales. Dentro de sus actividades, desarrolla la dirección y participación en proyectos de investigación aprobados por los comités institucionales del INP, diagnóstico de pacientes para identificación e infección por Toxoplasma gondii, principalmente en mujeres embarazadas y en pequeños recién nacidos, así como la impartición de pláticas a nivel pre y posgrado sobre temas relacionados con la infección por Toxoplasma gondii, técnicas de laboratorio y aspectos de bioseguridad. Bueno, pues como ven, muy amplio el currículum de estas dos doctoras con este tema tan interesante y bueno, pues cedo las palabras, al micrófono para que empecemos el tema. Muchas gracias y adelante. Buenas tardes a todos. Realmente es un placer y estar con ustedes para presentarles esta plática que espero les sea de utilidad. Y bueno, lo empezaremos con el título de este trabajo, que es Estrategias diagnósticas para la detección de Toxoplasma gondii. Déjenme minimizar esto. Ok. Bueno, el temario, les muestro, son temas en los cuales nos basamos para hacer esta presentación. Les vamos a dar una breve introducción de Toxoplasma gondii, aspectos sobre infección aguda y crónica de toxoplasma, la infección adquirida y congénita, la importancia médica de esta infección. Como verán, entonces, importancia en el diagnóstico, cuáles son los métodos directos para detectar al parásito y cuáles son los métodos indirectos. También vamos a ver algunos algoritmos para el diagnóstico tanto de la fase aguda, algunos diagnósticos de infección congénita. Espero les sea de utilidad. Bien, empezaré hablándoles sobre quién es Toxoplasma gondii.
Toxoplasma gondii, como aquí lo menciono, es un protozoario intracelular obligado que pertenece al filum Apicomplexa, es única especie del género Toxoplasma. Y bueno, es apicomplexa porque una de las características estructuralmente es que tienen o presentan una estructura anterior, que es un apicoplasto. De hecho, esa es una de las características de este parásito. Y bueno, su clasificación de este parásito, clonalmente se han identificado tres tipos, y aparte las recombinantes y atípicas. La cepa tipo 1 son consideradas cepas altamente virulentas, y un ejemplo de estos tenemos la cepa RH, y la tipo 2 son cepas no virulentas o virulencia intermedia. Un ejemplo de esta sería una cepa que le llamamos tipo ME49, y el tipo 3, que es una cepa de virulencia variable. Así también tenemos las recombinantes y las atípicas. Este toxoplasma es una causa de una parasitosis de infección difundida a nivel mundial. Se sabe que se ha reportado más bien que un tercio de la población mundial está infectada por este parásito, y que bueno, también este parásito tiene la capacidad de infectar diferentes especies de animales, sobre todo los de sangre caliente. Entonces, esta es a manera de introducción. Bueno, otro eh, asunto importante es que, bueno, existen diversas formas estructurales de este parásito dependiendo de su ciclo celular. Tenemos que existe la forma de oquiste, que contiene al estadio de esporozoitos, como se muestra aquí en la imagen. Tenemos este celoquiste, que generalmente miden aproximadamente 10 micras, y bueno, aquí se ven adentro de este esporoquiste los esporozoitos. También tenemos el estadio de taquizoito y bradizoito. Son muy similares estructuralmente, aunque difieren en algunos organelos. Otro estadio es el quiste tisular, que contiene, una característica de estos quistes es que contienen a los bradizoitos. Y bueno, ¿cuáles son las formas infectivas de este parásito o las formas invasivas? Tenemos que son justamente el taquizoito, el bradizoito y el esporozoito. Bien, dependiendo de la fase de infección de este parásito, vamos a tener la presencia de estos estadios, ya sea en la fase aguda o en la fase crónica. ¿Cuándo ocurre la fase aguda? Tenemos que cuando el huésped definitivo de este parásito son los felinos, en este caso comúnmente son los gatos. Estos gatos lo que hacen es liberar los oquistes, los liberan al medio ambiente, de tal manera que si las condiciones de temperatura y humedad son adecuadas, estos oquistes esporulan y liberan los esporozoitos. Una manera de cómo los individuos o los hospederos animales o humanos se infectan es a la hora que ingieren oquistes tisulares, que bien pueden estar contenidos en el agua o alimentos vegetales o carnes, que van a tener estas formas de infección. Una vez que se infecta el hospedero intermediario, se liberan los esporozoitos y se convierten al estadio de taquizoitos. Estos taquizoitos, una característica, son de replicación rápida, de tal manera que invaden las células nucleadas y ya dentro forman su vacuola, y dentro de esta vacuola se proliferan o se replican, se duplican por medio de una endodiogenia,
dando lugar a muchos taquizoitos dentro de las vacuolas y de las células. Se forman varias vacuolas, de tal manera que esta célula, una vez que está muy invadida por estos parásitos, se revienta la célula, invade células vecinas, y esta es la forma como se va diseminando este parásito. Y una de las características es justamente la presencia del estadio taquizoito. En un individuo inmunocompetente, lo que hace es que controla este estadio de taquizoitos, de tal manera que lo que hace es convertirlo al estadio de bradizoito, que es un estadio de replicación lento o latente, que lo mantiene posteriormente enquistado, como se ve aquí, en los quistes. Estos quistes pueden ser después nuevamente eh, liberados y pueden ser ingeridos nuevamente por otro felino o por otros hospederos. Y esta es la manera de cómo se presentan estas formas diferentes del parásito, tanto en fase aguda como en crónica. Ahora bien, en un individuo inmunocompetente, ¿cuál es la respuesta de anticuerpos que protegen tanto en una infección crónica como en una infección aguda? Tenemos que en este gráfico les muestro los niveles de anticuerpos que se van presentando a través del tiempo conforme ocurre la infección. Tenemos en un inicio, está en flecha azul, una vez que ingresan estos parásitos, los taquizoitos, hay una respuesta de anticuerpos, básicamente de anticuerpos IgM, como se ve en la línea naranja, seguido de anticuerpos IgA y posteriormente anticuerpos IgG. Estos anticuerpos, como bien ya muchos debemos saber, pues son anticuerpos de memoria y se quedan de por vida. En el caso de que ocurriera una reactivación o reinfección de este parásito en los individuos, también puede haber entonces niveles, presentarse nuevamente niveles de anticuerpos, tanto IgM como IgG. Esto, pues básicamente se presenta, pues entonces, podríamos hablar de entonces de una infección crónica, ya después de mucho tiempo, pero si hay un estrés por situaciones que más adelante les voy a presentar, por qué podrían darse un estrés del individuo, entonces hay el sistema inmune baja o se inmunodeprime, de tal manera que entonces aprovecha el bradizoito y se convierte nuevamente a taquizoito. Este es el ciclo, como les muestro en esta imagen, cómo ocurre esta respuesta. En el caso de Toxoplasma gondii, o la infección por este parásito, se ha visto que hay una persistencia de los anticuerpos IgM. De esto, básicamente, esto es un artículo que recientemente se publicó donde se muestra que analizando diferentes trabajos de diferentes investigadores, vemos que cuando ocurre la infección, como ya lo vimos, hay presencia de anticuerpos IgM, pero si esto ocurre una reactivación, como lo vimos anteriormente, hay también niveles de IgM, perdón. Pero lo que se ha visto, o en mujeres, sobre todo en mujeres embarazadas, que esta IgM se puede mantener en títulos o niveles elevados durante mucho tiempo, incluso años. Así también en otros individuos, no, digamos, no las mujeres embarazadas, sino individuos comunes, adultos, también puede persistir esta IgM. En el caso de los humanos, hablamos de los embriones o recién nacidos, también hay persistencia de IgM. Sin embargo, estos anticuerpos sí llegan a desaparecer, cosa que no sucede en una embarazada o en adultos. No se sabe si en los animales también podría suceder este fenómeno biológico. Esto es a manera nada más de presentarles. Por lo tanto, la IgM en un diagnóstico de infección por
toxoplasma, los anticuerpos IgM no necesariamente son indicativos de la fase aguda. Debemos de entonces considerarlo y tener que hacer pruebas, o es necesario hacer otras pruebas, confirmar la seropositividad. ¿Cómo se infecta, cómo se lleva a cabo la infección por toxoplasma? Tenemos, como bien lo mencioné anteriormente, el gato es el hospedero definitivo, el cual contiene los quistes, elimina estos quistes a través de los heces. Si, si las condiciones de temperatura y humedad son óptimas, estos oquistes se esporulan y estas liberan los esporozoitos, que son la fase infectante. De tal manera que estos oquistes, como bien dije, pueden contaminar vegetales o agua que al ser ingeridos por hospederos intermediarios, animales o incluido el hombre, podrían entonces infectarse. En este caso, si se infecta o se ingiere alimentos o agua contaminada con estos oquistes o quistes que están contenidos en carne mal cocida, una mujer que ingiere esto puede puede infectar con estos y transmitir la infección a su hijo, provocándola entonces la infección congénita. Otra manera u otras formas de infectarse de este parásito es a través de transfusiones, es decir, si el donante está infectado por este parásito, el receptor, a la hora de que le transfunden la sangre, puede entonces liberar estos eh, eh, parásitos y difundirse a la persona, al receptor. Otra forma es a través de los trasplantes, en el cual podrían contener el órgano que se va a trasplantar, que tenga estos oquistes o los cuales están contenidos los bradizoitos. O sea, son formas de cómo podía uno adquirir esta infección por este parásito. Ahora bien, ¿cuál es la importancia clínica de la toxoplasmosis? Tenemos que básicamente a quienes afecta más este parásito es en personas con sistema inmune debilitado. ¿De quiénes estaríamos hablando? Pues personas o pacientes con VIH, pacientes que han tenido terapias inmunosupresoras o las transfusiones, como lo mencioné anteriormente. Y una forma es la infección congénita, la cual una vez que la mamá está infectada, cabe la posibilidad o probabilidad de infectarle el parásito a su hijo y provocar la toxoplasmosis congénita. Se ha reportado cómo es la transmisión y el daño en el caso de la toxoplasmosis congénita. Tenemos en este gráfico les muestro, son las trimestres de gestación y cómo es la frecuencia. Vemos que la transmisión, la probabilidad de transmisión va en aumento conforme avanzan los trimestres del embarazo. Es decir, en el primer trimestre la probabilidad es baja de que ocurra esa transmisión. Sin embargo, si llegara a ocurrir el daño en el feto o embrión, es muy severo. De hecho, son los casos que se han reportado como abortos. Si se llegara a infectar o transmitir la infección de la madre a su hijo en el segundo trimestre de la gestación, son los casos en los que el niño ya sufre daños, principalmente como son coriorretinitis, hidrocefalia. Si en cambio, si se infectara en el tercer trimestre, si ocurriera la transmisión, la probabilidad de daño al embrión es menor, pero de hecho aquí dice, ¿no? El 85% nacen asintomáticos, pero que pueden desarrollar más tarde secuelas como retraso psicomotor, coriorretinitis. Bueno, ¿cuáles son los tratamientos que están establecidos para tratar a la toxoplasmosis? Aquí tenemos una imagen donde les muestro
los organelos en los cuales va a ir dirigido cada droga o fármaco que está dirigido para el parásito, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la piremetamina, que va a inhibir la síntesis de ácido fólico, la dihidrolato reductasa, que es indispensable para la síntesis purinas presentes en el DNA y el RNA del parásito. Va dirigido hacia este sitio. La sulfonamida inhibe la síntesis de ácido fólico también, pero la hidroteroato, sintasa también inhibe. Y también va a inhibir para la síntesis de DNA y RNA. Y que va dirigido, en este caso, la letra C, como indica, va dirigido al citoplasma del parásito. Tanto la piremetamina como las sulfonamidas van dirigidos al citoplasma. El trimetropin inhibe la síntesis de ácido fólico y la hidrofolato reductasa, que también va dirigido al citoplasma del parásito. Y así, la citromicina inhibe, por ejemplo, la traducción de proteínas 235 del RNA ribosomal, que va dirigido a la parte del apicoplasto. Otra tenemos la espiromicina o la clindamicina, que inhibe la traducción de proteínas en el apicoplasto también. La claritromicina, que inhibe la traducción de lo mismo de la 230, de la RNA ribosomal. Y así también la atovaquona, que inhibe el transporte de electrones mitocondriales y justo en la mitocondria. Entonces, la dapsona inhibe la síntesis de ácido fólico y la hidropteroato sintasa, que va dirigido al citoplasma. Todos estos fármacos van dirigidos a algún organelo del parásito para ser eliminado. Tenemos que, dependiendo del tipo de infección que ocurra en un organismo, en un individuo, va dirigido un tipo de tratamiento recomendado. Por ejemplo, en un individuo con una infección adquirida aguda asintomática, aunque esté aguda, pero es asintomática, no se recomienda el tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento es teratogénico. Más adelante les voy a explicar en qué consiste esto. Si hay una toxoplasmosis aguda en mujeres embarazadas, el primer tratamiento es espiramicina, posteriormente se cambia a piremetamina, sulfadiazina, pero se les da un suplemento de ácido folínico debido al tratamiento tan agresivo que es la piremetamina. También, si ocurriera o si ya se diagnosticó una infección fetal, después de se da un tratamiento, pero ya después de las 12 o 18 semanas de gestación, si es que ya se diagnosticó que sí ocurrió la transmisión, y el tratamiento es piremetamina, sulfadiazina y el ácido folínico. En infección congénita, en los infantes que tuvieron infección congénita, también se les da la piremetamina, sulfadiazina y el ácido folínico y además corticosteroides. En el caso de la corioretinitis toxoplásmica en adultos, también se les da piremetamina, sulfadiazina, el ácido folínico y los corticosteroides. De tal manera, bueno, también tenemos la encefalitis por toxoplasma, que es en el caso de los pacientes con SIDA. Tienen también la piremetamina, se les da también la piremetamina y el ácido folínico, además de la sulfadiazina o clindamicina. Estos medicamentos o estos fármacos que se dan contra el parásito también traen sus efectos colaterales en el paciente infectado. Por ejemplo, la piremetamina es teratogénico, es decir, inhibe el metabolismo del folato en tejidos de alta actividad, por ejemplo, en el epitelio y en la médula ósea, es decir, combate las células de la médula ósea, pues entonces como consecuencia provocan anemia megaloblástica, leucopenia, trombocitopenia, cefalea, vértigos, vómitos, náuseas, diarrea, erupción.
esto es muy teratogénico, por eso es que este tratamiento se dirige contra el parásito, pero también eh, em, afecta a las células del hospedero, las células del sistema de la médula ósea del hospedero. La sulfadiazina también provoca efectos colaterales como sangrado, mareos, fiebre, dolor de garganta, la piel de los ojos, la orina, el dolor, dolor en las articulaciones, cansancio, salpullido. Los corticosteroides, que es la prednisona, aumenta el apetito, cambios en el temperamento, aumento del nivel de azúcar en la sangre, dolor de garganta, fiebre, diarrea, crecimiento de los huesos, aumento del peso. La clindamicina también provoca náuseas, vómito, dolor de articulaciones. Y la dapsona también tiene efectos colaterales, como se los muestro aquí, muy similares a los que se ha venido mencionando. Entonces, estos tratamientos son los que están dirigidos al parásito, los que se usan comúnmente cuando es detectado este parásito, sobre todo en congénita, en los individuos que tienen su sistema inmune disminuido, pero también traen efectos colaterales. Por eso es importante dar un diagnóstico certero, que esté confirmado, porque de lo contrario, si no se le da tratamiento, pues estamos pasando por estamos pensando que el parásito invade, se disemina y va a provocar mucho daño. Si se le da un tratamiento a la persona que no está certeramente confirmada que es toxoplasmosis, pues también ya vimos que trae efectos colaterales. Entonces, remarco nuevamente, es importante dar el diagnóstico certero de esta infección. Tenemos diferentes ensayos que se han utilizado ensayos sobre todo para ver el parásito, dirigido para buscar el parásito. Tenemos el PCR, tenemos el bioensayo en modelo de animales, tenemos en cultivo, tenemos el método histológico, tenemos la inmunohistoquímica, y aquí en este cuadro les puedo nada más así resumido, tenemos qué pacientes se puede aplicar cada método. Por ejemplo, en el feto se pueden utilizar los diferentes métodos, la mayoría de los métodos, es un diagnóstico prenatal para buscar la detección del parásito. ¿Y qué tipo de muestra vamos a usar en el caso de un feto? Tenemos que podemos usar el líquido amniótico, la placenta, tejidos fetales. Y la sensibilidad de los métodos varía dependiendo de la muestra, dependiendo del estado del paciente y la especificidad. Generalmente estas técnicas, estos métodos son altamente específicos. Por ejemplo, en recién nacido, ¿qué otros métodos y qué muestras? Líquido cefalorraquídeo, humor acuoso, humor vítreo, también sangre de cordón. Por ejemplo, los que tienen la respuesta inmune deficiente, se les toma así líquido cefalorraquídeo también, humor acuoso, humor vítreo, sangre. Y así en cultivo también pueden ser en fetos, en adultos, en recién nacidos, y tenemos una especificidad muy alta para encontrar para el diagnóstico de toxoplasmosis. Y las muestras pues también pueden ser líquido amniótico, placenta, líquido cefalorraquídeo, humor acuoso, humor vítreo. El bioensayo, que son en modelos animales, que es lo que ahorita más adelante les voy a explicar a detalle en qué consiste cada método. Vámonos entonces ahora, ¿cuáles son los métodos directos para la observación directa de este parásito? Tenemos que puede ser un método directo es tanto tener muestras de personas infectadas, ya sea de corazón, cerebro, pulmón o hígado. Se hace maceración de estos tejidos, pero también podríamos tener muestras de líquido cefalorraquídeo, amniótico, sangre,
o lavado bronquioalveolar. Y también estos se pueden ir directamente a hacer frotis en una laminilla y observar al microscopio. Pueden ser incluso utilizar una tinción de hematoxilina eosina, o bien también del hemacerado, también se hacen en las laminillas, se pone una muestra en las laminillas y se observa al microscopio. Entonces podemos observar aquí en las imágenes de abajo, les muestro cómo se observa un taquizoíto que está marcado en la flecha, un taquizoíto de lavado bronquioalveolar, o bien también podemos encontrar quistes, sobre todo en los tejidos. Aquí se muestra un quiste, o también podemos observar directamente a los taquizoítos, a los parásitos, como se muestran aquí en la flecha. Tenemos varios taquizoítos, 2, 4, 5, 7 taquizoítos. Aquí directamente de un líquido, un frotis, se ven los taquizoítos, o incluso podemos llegar a ver nuevamente también los quistes en tejido cerebral, por ejemplo, ¿no? Entonces, este sería el sistema más directo de ver, tenemos la muestra, lo hacemos macerado, dependiendo si es un tejido, es un líquido, es un fluido, se hace en un frotis y se analiza al microscopio. Otro método sería el modelo el bioensayo en modelos de animales, que también sería teniendo tejidos o fluidos. Lo que se hace nuevamente también es un macerado de estos tejidos, se inocula a un animal. Esto puede ser diferentes tipos de animales, como se muestra aquí, no nada más ratones, puede ser conejos, diferentes ratas, cerdos. Claro que por conveniencia, por costos, pues lo más práctico, lo más viable es que usamos los ratones por espacio, tiempo y costos, ¿no? Entonces, una vez que se inocula, ya sea almacerado o un líquido, un fluido al animal, posteriormente se le obtiene muestras del peritoneo de este animal, y esto entonces podemos, muestras ya sea del peritoneo o tejidos, y del líquido peritoneal podemos ver los taquizoítos, identificar a los taquizoítos, o bien obtener sangre de estos animales para hacer una ELISA para buscar anticuerpos y detectar este parásito. Otro es el método de cultivo, que también tendría más o menos el mismo proceso. Tenemos tejidos o tenemos fluidos de los pacientes. Los fluidos de los pacientes pueden ser directamente cultivados en un cultivo de células. Tenemos diferentes líneas celulares, como aquí abajo les muestro, pueden ser vero, líneas celulares se me fue el nombre, ¿qué células son estas? Perdón, fibroblastos, células Gila, células epiteliales. Y lo que vamos a observar tanto que vengan de macerados, también pueden irse a cultivo y incubados en estas células. Lo que van a hacer los parásitos es meterse a las células, replicarse, proliferar, y vamos a poder ver el microscopio parásitos intracelulares o extracelulares. Otro método directo es mediante la biología molecular. Lo que hacemos es también, a partir de tejidos, podemos hacer un macerado, hacer la extracción del DNA, o bien también de fluidos, hacemos directamente la extracción extracción de DNA, y entonces mediante técnicas de PCR puede ser tanto de punto final para ver las bandas, metiendo obviamente controles positivos de este parásito y controles negativos o testigos, y entonces vamos a ver bandas que nos indiquen que que sí está presente el parásito. Esto utilizamos básicamente oligos del gen B1 de toxoplasma para meterlo como testigo positivo. O bien también podemos hacer una PCR de tiempo real, en el cual vemos presencia y ausencia del parásito. Los puntos rojos son los que nos indican que está presente. Estos son los controles o los testigos, y tenemos aquí las líneas que nos marcan los puntos de corte, por decirlo así, y que nos van a decir tanto muestras negativas en azul como positivas en rojo. Obviamente se tiene que hacer una curva de calibración
que nos sirve de referencia. Creo que hasta esto es básicamente en lo que consiste la manera o el sistema de diagnóstico directo para detectar al parásito. Muchas gracias. A continuación va a seguir mi compañera, la doctora Luis Belinda Alegría. Gracias. Gracias. Irma, comparto yo si quieres para poder señalar. Sí, claro. Dejo de compartir. Creo que ya estoy compartiendo. Nada más, por favor, avísenme si se ve. Sí, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo les voy a platicar justamente, déjenme minimizar esto, ya la doctora Irma les platicó sobre los métodos directos donde evidenciamos la presencia al menos de formas parasitarias o del DNA del parásito. Yo les voy a hablar de los métodos indirectos que nos estarían diciendo hubo o hay una infección por Toxoplasma gondii. Ay. Permítanme. Bueno, como toda infección, algo en lo que se basan los médicos, pues es justo en la evidencia de signos o síntomas que puedan manifestarse gracias a la infección. Como bien lo mencionó la doctora, en individuos con un sistema inmune competente, generalmente no hay ningún signo ni ningún síntoma que llame la atención. Sin embargo, ya en la actualidad, y ahorita vamos a ver por qué hay estos datos, en una revisión sistemática ya se vio que el parásito puede afectar diversos órganos o tejidos como los pulmones, el sistema nervioso central, el corazón, incluso hay individuos que pueden presentar una enfermedad diseminada que puede ser incluso a largo tiempo y que incluso puede causar la muerte. Ya se ha visto que el parásito, como les mencionó, va invadiendo diferentes células y diferentes tejidos y puede afectar más de un órgano, y esto se ha visto en una infección primaria que es aguda. Ya vimos con la doctora la importancia de que el diagnóstico se haga en la fase aguda de la infección, porque es ahí donde el parásito está replicándose y causando todas estas manifestaciones clínicas. También en esta revisión se ha visto todos estos, no quiero leerlos, pero que vean nada más cómo puede causar diversas alteraciones que no son específicas de la infección, pero que sí se han visto en una gran proporción de pacientes ciertas manifestaciones. Y como les mencionaba, puede existir más de una manifestación clínica. ¿Y a qué puede deberse estas alteraciones que les presento a pesar de que son individuos inmunocompetentes? Pues como platicábamos anteriormente, el Toxoplasma gondii tiene diferentes tipos de cepas. Aquí les pongo, ya Irma les describió que pueden ser virulentas, de mediana virulencia o de baja virulencia. Sin embargo, hay cepas como las atípicas o las recombinantes que no se conoce aún estas características fenotípicas y que podrían relacionarse justamente con ciertos casos dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentren, porque resulta que el genotipo y la variabilidad genética podría estar relacionada con mayor virulencia en las cepas. Entonces, sí se ha visto, por ejemplo, en países como Brasil, que como pueden ver en este mapita, tiene una gran diversidad genética. Los individuos con sistema inmune competente pueden presentar estas alteraciones en el corazón, en los pulmones, etcétera, y que incluso puede ser fatal o pueden estar muy gravemente afectados los pacientes. Sin embargo, pues llegamos a la misma conclusión de que ninguna manifestación es específica y que el diagnóstico debe ser integral, ¿no? Como en cualquier otra infección, y debemos apoyarnos de pruebas de laboratorio para confirmar. Aquí es muy importante remarcar que nosotros debemos buscar la fase de infección en la que se encuentra el paciente. Esto es la fase aguda, que es la que está causando alteraciones, para en ese momento administrar el tratamiento que sea oportuno y adecuado.
En cuanto a los estudios de gabinete de los que se apoyan los médicos para tratar y abordar la infección, pues incluyen varias técnicas de imagen, enfocándose en la parte del sistema nervioso central, como les mencionó Irma, las toxoplasma en pacientes inmunocompetentes o en recién nacidos que fueron infectados congénitamente y que desarrollan secuelas posteriores, se encuentra la retinocoroiditis y otras afecciones del ojo. Y entonces, bueno, hay diferentes técnicas de imagen que apoyan para evidenciar estas lesiones. Y nosotros que nos enfocamos en la toxoplasmosis congénita, pues las mujeres embarazadas están monitoreadas todo el tiempo por técnicas de ultrasonografía para buscar lesiones cerebrales cuando ya se diagnosticó infección en los fetos o en los recién nacidos, ¿no? Bueno, aquí hablo del prenatal, pero también es postnatal y se busca mucho porque estas son alteraciones comunes, hepatoesplenomegalia y linfadenopatía. Sin embargo, como les menciono, estas técnicas no son concluyentes, solo son de apoyo. En caso de, ya hay muchas más técnicas avanzadas, sobre todo para análisis de alteraciones en los ojos. Y como les mencionaba Irma, hay tratamientos específicos para cada tipo de toxoplasmosis, entonces es muy importante que el paciente esté monitoreado en todos los aspectos, tanto por métodos de gabinete como por métodos de laboratorio. Yo me voy a enfocar mucho porque es en lo que tenemos un poquito de experiencia, es en los métodos serológicos que tenemos incluso estandarizados en el laboratorio para determinar la fase de la infección por Toxoplasma gondii. Estos métodos a nivel mundial se clasifican en dos, unos que son de detección rápida o automatizada. Sin embargo, hay pruebas de confirmación que, como vamos a ver más adelante, son muy útiles para estar seguros en qué fase de la infección nos encontramos. Como ya bien les describió la doctora Irma, los anticuerpos se presentan durante la infección y, bueno, hace algunos años, como vieron la revisión del 2022, todavía se creía que, por ejemplo, la IgM era diagnóstica de fase aguda. Sin embargo, ella ya les presentó que puede permanecer en ciertos niveles que pueden ser confusores a la hora de realizar las pruebas, porque si nosotros detectamos IgM, se creía que se encontraba en fase aguda. Como podemos ver, esto no necesariamente es cierto, o incluso ya estamos cursando una reinfección o una reactivación. En cuanto a la IgA, esta sí aparece, pero ya se ha visto que no todos los pacientes desarrollan la formación de estos anticuerpos, o a veces es muy corta su duración y no logramos determinarla. Entonces es muy importante hacer un panel de varias pruebas para buscar tanto IgM como IgA y, como vamos a ver más adelante, si la IgG está aumentando o la avidez, etcétera. Específicamente para la detección rápida o automatizada de anticuerpos, pues hay muchos, algunos que se establecieron desde la década de los 80s, por ejemplo, la inhibición de la hemaglutinación. Mi intención no es darles una clase sobre estas técnicas porque seguramente ustedes son más expertos que nosotros, solamente es contarles un poquito la historia de lo que se ha utilizado en diferentes etapas del estudio de esta parasitosis. Esta fue una de las primeras técnicas. Sin embargo, ahora ya se considera difícil por el hecho de que los reactivos biológicos, como los glóbulos rojos de carnero que se utilizaban en esa época, pues ya no es fácil adquirirlos, ¿no? O incluso utilizar glóbulos rojos de otras especies, pues no está fácil nada más tomarle muestra para hacer esta prueba. Y otra de las desventajas, pues, es que esta prueba solo nos indica infección, no nos habla de la etapa que se está cursando. Otra de las técnicas que se utilizó desde hace muchos años es esta aglutinación indirecta con partículas de látex, y es una técnica rápida, pero no nos indica, digo, ya hay adaptaciones comerciales que podrían indicarnos el tipo de anticuerpos, pero como vimos en las
gráficas de anticuerpos, solo nos estaría indicando infección, ¿no? En el hecho de decir IgM positivo o IgG positivo, es lo único que nos estaría indicando. Una de las pruebas que más se ha utilizado en la actualidad es esta aglutinación modificada, tanto en seres humanos como en animales, porque es muy rápida, es fácil, tiene alta sensibilidad, especificidad comparada con otras técnicas y consta de utilizar una muestra biológica, como les mencionó Irma, puede ser cualquier fluido en el que se encuentren anticuerpos, que se ponen en contacto con taquizoitos fijados de Toxoplasma gondii y están teñidos con azul de Evans. Si hay una reacción como la que se puede ver aquí, pues sería una reacción positiva. Si hay una precipitación, sería una reacción negativa porque no habría anticuerpos que estuvieran conteniendo estos taquizoitos. Sin embargo, pues esta técnica tiene un riesgo porque primero se necesitan cosechar los taquizoitos, ya sea de líquido peritoneal o de cultivo celular, y eso involucra un alto riesgo para la persona que los está manejando, sobre todo si no tenemos experiencia. Y de las desventajas, aunque se ha utilizado mucho a nivel mundial, es que solo nos estaría indicando infección sin especificar la fase. Se ha utilizado mucho porque, bueno, nosotros trabajamos en el laboratorio tanto con seres humanos como con animales para evidenciar la infección y en animales es ampliamente utilizada. Y uno de los más comunes en muchas de las infecciones, pues es justamente el ELISA, que también en toxoplasmosis se utiliza mucho. Hay varios tipos, desde el indirecto, sándwich, etcétera, dependiendo del anticuerpo que queramos poner en evidencia en esa muestra. Hay varios sistemas de detección, desde fosfatasa alcalina, peroxidasa, diferentes sustratos para estas enzimas. Y bueno, como les pongo aquí, se pueden detectar varias clases y subclases de anticuerpos. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio lo hemos estandarizado para ver las subclases de IgG específicas en la infección por Toxoplasma gondii. Y bueno, por ejemplo, la doctora Irma ya tiene un artículo en el que puso en evidencia que estas subclases se pueden relacionar con cierta fase de la infección. Entonces todavía estamos en estudio, pero ha sido muy útil esta técnica en ese sentido. Y como ustedes bien saben, pues hay muchas formas del ELISA comerciales que los puede uno adquirir fácilmente, pero aquí déjenme contarles una anécdota que tenemos, que por ejemplo se realizaban ELISAs europeos, bueno, los vendían casas europeas, donde el antígeno era de origen europeo. Como vimos en el mapita de los genotipos de toxoplasma, estos genotipos pueden ser diferentes entre las diferentes regiones geográficas y no necesariamente sirven para población mexicana. Entonces, quien quiera utilizar un kit de estos, pues tiene que considerar varios de estos aspectos. Por esta razón, nosotros en el laboratorio estandarizamos un ELISA casero, que le llamamos, ahorita con una cepa genérica de toxoplasma, pero estamos próximos a montarlos con cepas endémicas de México. Hay diferentes antígenos que se han utilizado en el ELISA, sobre todo utilizando antígenos específicos de taquizoitos, que como les mostró Irma, es la fase que está replicándose durante la fase aguda. Se han utilizado, diferentes partes del parásito para ver si tienen mayor sensibilidad, mayor especificidad y además se relacionan más fuertemente con la fase aguda de la infección. Como les decía, se han utilizado diferentes cepas aisladas de diferentes regiones geográficas y bueno, ya han variado tanto que pueden utilizar taquizoitos mutados, taquizoitos que expresan diferentes antígenos, por ejemplo, de bradizoito, de esporozoito, justo para tratar de diferenciar estas fases de la infección. Hay ELISAs que utilizan una proteína monoclonal o un antígeno total de las diferentes cepas, etcétera. Y bueno, específicamente, por ejemplo, nosotros en el laboratorio, el ELISA, además de decirnos el paciente tiene IgG en este fluido, nosotros hacemos titulación como en otras pruebas para identificar si los títulos están aumentando conforme pasa el tiempo. Esto nos estaría hablando de que el paciente está cursando en una infección
aguda, ya sea porque es una infección primaria, una reinfección o una reactivación. Al final, el hecho de decir el paciente está en reinfección o en reactivación, pues lo pone en riesgo de desarrollar manifestaciones clínicas, porque no necesariamente se está reinfectando con una cepa, con la misma cepa, sino podría ser con una cepa más virulenta, por ejemplo. Es una técnica fácil, nosotros la consideramos económica y tiene la bondad de que podemos correr varias muestras en una sola placa. Y como pueden observar aquí, estos son de los gráficos que nosotros obtenemos en el laboratorio, donde vamos viendo cómo cambian los títulos de anticuerpo para determinar si se encuentra en fase aguda de la infección. Otra prueba que nosotros utilizamos mucho y que está aprobada a nivel mundial es justamente determinar la avidez de anticuerpos IgG, utilizando en el ELISA urea. En el caso de que sea una infección reciente y que apenas estén aumentando los títulos, si nosotros agregamos este componente a la reacción antígeno-anticuerpo, como la afinidad todavía no es de estos anticuerpos por su antígeno no es muy alta, la avidez se considera baja y entonces estaríamos hablando de una infección aguda. En cualquier infección, como ustedes bien saben, conforme avanza el tiempo, los anticuerpos, la afinidad de los anticuerpos por su antígeno madura y esta unión se vuelve mucho más fuerte y es difícil que la urea la destruya. Entonces, cuando hablamos de una avidez alta, estos enlaces no se rompen y tenemos una infección crónica. Y como en todas las pruebas, siempre vamos a tener una zona de individuos indeterminados que justamente tienen que entrar sus muestras a otra prueba para tratar de determinar la fase. Hay muchas variantes de estos ensayos inmunoenzimáticos, como en otras infecciones, por ejemplo, utilizando sustratos quimioluminiscentes o anticuerpos que tienen marcas fluorescentes, igual tanto comerciales como estandarizados en cada laboratorio. Hay uno que se utilizó durante varios años, que es el dot blot, que consta en colocar una gota de antígeno, de cualquier antígeno, como pueden ver aquí pueden ser diferentes, poner el anticuerpo primario que estaría contenido en cualquier fluido biológico del paciente, un anticuerpo secundario que tiene una enzima, el sustrato de la enzima, y nos va a dar una reacción colorida. Esta reacción puede ser desde un precipitado, porque el sustrato que tiene la enzima se precipita en las membranas de nitrocelulosa, como pueden ver aquí, o puede ser igual un anticuerpo fluorescente. Hay muchas variedades en este sentido. Y esta también es una prueba rápida, sin embargo, ya no es utilizada tan ampliamente porque tiene menor sensibilidad, por ejemplo, que el ELISA. Hay otras comerciales que también se utilizan, que son súper rápidas, como es la inmunocromatografía. Aquí nada más está un diagrama de una de los ejemplos que se han utilizado. Estas pruebas rápidas nada más nos permiten poner el fluido biológico que estamos evaluando. En caso de que haya una reacción positiva, vamos a tener 2 tiras, como en una prueba de embarazo, o si fuera negativa la muestra, nada más tendríamos una banda. Lo que nos va a decir es otra vez qué tipo de anticuerpos tenemos, no la fase de la infección. Entonces, para esto necesitamos confirmar por diferentes pruebas, y aquí viene la lista de las pruebas que se han utilizado como confirmatorias. Por ejemplo, esta es una de las que se ha utilizado desde casi que se detectó, que se descubrió Toxoplasma gondii, que es la prueba de Sabinin-Feldman, o prueba del colorante, en el que tenemos los parásitos vivos, que esa es una de las grandes desventajas de esta prueba y que por eso ya actualmente no se recomienda, porque como les mencionaba, el hecho de tener taquizoitos implica un riesgo biológico alto para la persona que los manipula. Se tiene la muestra biológica del paciente, se incuban con una fuente de complemento, que en este caso, como ejemplo, está suero de cobayo, pero puede ser suero de otra especie animal. Se coloca azul de metileno y en el caso de que haya anticuerpos,
específicos contra el parásito. Estos anticuerpos se van a unir a los parásitos, va a actuar el complemento que viene en el suero que nosotros colocamos de esta fuente, y entonces los parásitos van a ser destruidos y entonces no van a ser marcados con el azul de metileno. En el caso de que no hubiera anticuerpos, todos los parásitos van a pasar al citoplasma este colorante. Hay otras pruebas como la inmunofluorescencia indirecta para buscar anticuerpos. Esto pues nos permite evidenciar la presencia de los parásitos, como pueden verse aquí, con diferentes anticuerpos que tienen marcas, por ejemplo, verdes, rojas, etcétera. Y bueno, aquí sí podemos determinar también los anticuerpos, aunque no la fase de la infección. Yo remarco mucho esto de la fase porque, como vamos a ver más adelante, es la que determina el tratamiento o no. Otras pruebas confirmatorias, porque tienen alta sensibilidad y que, por ejemplo, nosotros tenemos estandarizada en el laboratorio, es el Western Blot, donde metemos taquizoitos. Podemos utilizar de diferentes cepas de Toxoplasma gondii, se separan por electroforesis, luego se transfieren a una membrana de nitrocelulosa, y una vez que tenemos estas membranas, se ponen en contacto con las muestras del paciente. Es también una técnica laboriosa, pero que nos da resultados y que se ha utilizado mucho en la infección por Toxoplasma gondii. Puede ser con anticuerpos acoplados a enzimas, que vemos de esta manera las tiras de nitrocelulosa, o anticuerpos que tienen marcas fluorescentes. Ya hay gran variedad de estos. Y otra de las que ha sido muy utilizadas, pues es justamente este ensayo de aglutinación inmunoabsorbente o ISAGA, en el que se utiliza pozos que están recubiertos con anticuerpos que capturan anticuerpos específicos, en este caso, por ejemplo, IgM, y que esta IgM se le agregan los parásitos o antígenos del parásito y se observa si hay o no aglutinación, ¿no? Dependiendo de si están los anticuerpos, vamos a ver el pozo de esta manera. Si el paciente en su fluido no tiene anticuerpos específicos contra el parásito, los taquizoitos se van a ir al fondo y se va a observar como se ve en este diagrama. Como les venimos mencionando, entonces es muy importante: 1, no utilizar una sola prueba. 2, buscar diferentes clases de anticuerpos. Este es solo un ejemplo, no me voy a detener muchísimo porque ya estamos, creo que, en tiempo, pero buscamos las diferentes clases de anticuerpos y dependiendo de la combinación que encontremos, por ejemplo, en suero, utilizamos otras metodologías para corroborar si eso no especifica esa positividad que encontramos primero, si fue un falso positivo. Sin embargo, como pueden ver aquí, no podemos excluir la infección aguda. Tenemos que hacer control serológico al menos 2. Nosotros a veces nos vamos hasta un mes después y buscamos otra vez la IgM, ¿no? Porque también podría ser que esta prueba, en este caso, no nos determinó la IgM, pero aparece 2 semanas después. Buscamos, como les decía, en el caso de que ya tengamos la IgM, ahora la IgG, y tenemos que, de todos modos, seguir al paciente 2 semanas después. Ese es un ejemplo para un paciente inmunocompetente o para un paciente que tenga algún dato de encefalitis. Este, por ejemplo, es uno de los algoritmos que nosotros llevamos a cabo en el laboratorio en mujeres embarazadas. Tomamos la primera muestra y dependiendo de la combinación que tengamos de positivo IgM y negativo IgG, etcétera, las combinaciones posibles, empezamos a desarrollar las diferentes pruebas, siempre con seguimiento. Como todas las embarazadas, deben tener un seguimiento al menos mensual. Y esto, con lo que mencionó Irma, de los datos en el recién nacido, si la mujer ya tuvo antecedentes de abortos, o sea, no solo estamos hablando de los datos serológicos, sino de los antecedentes obstétricos, de los datos clínicos o por los estudios de gabinete. Se lleva a cabo un diagnóstico integral para evaluar los diferentes aspectos de los anticuerpos. Por ejemplo, aquí vean afinidad de IgG,
y eso nos lleva a determinar si tiene una infección aguda o una infección crónica y entonces administrarle tratamiento a la madre para tratar de prevenir que ocurra la transmisión al bebé. Una vez que se diagnostica una mujer embarazada en fase aguda, tiene que darse seguimiento ahora al bebé para ver si él está o no infectado y entonces cambiar el esquema de tratamiento como lo mencionó Irma. Este es un algoritmo que también nosotros desarrollamos en el laboratorio, pero ya en recién nacido, ya específicamente para identificar si el bebé está infectado. En el caso anterior es para ver primero si la mujer embarazada tiene la infección aguda y este ya es un ejemplo de cómo realizamos el diagnóstico en el feto o en un recién nacido. Bueno, aquí específicamente es en el feto porque estamos hablando del líquido amniótico, pero acá es en el recién nacido, buscando específicamente cómo está la respuesta de anticuerpos en el recién nacido. Pero algo que quiero mencionarles y que es muy importante es evaluar la muestra de su mamá y del recién nacido en el mismo momento para empezar a comparar, por ejemplo, los títulos de IgG en el niño comparados con los de la madre. Si el niño está infectado, va a tener títulos de anticuerpos de IgG más altos porque pues, sabemos que la mamá durante la gestación de manera natural va a transferir anticuerpos y entonces si el bebé está infectado va a producir sus propios anticuerpos, entonces tendría títulos más altos y se da seguimiento al bebé hasta un año después de que nació, por lo que les mencionaba Irma, que a veces nacen asintomáticos a pesar de que están infectados, pero pueden desarrollar secuelas meses o años después. Entonces siempre deben tener seguimiento, deben tener igual análisis de muestras con al menos 2 o 3 semanas de diferencia para ver si están aumentando los títulos. Y ahorita les voy a poner como ejemplo que analizamos en los neoanticuerpos, verificamos si el recién nacido tiene IgM, en este caso la IgM sí es confirmatoria de infección aguda en el recién nacido porque esta clase de anticuerpos no pasa placenta, entonces es propia del bebé y está reaccionando contra la infección. Buscamos en los diferentes fluidos que se pueda al DNA del parásito para tratar de identificar la infección. Estos son ejemplos también de lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Como les decía, determinamos títulos, tanto del neonato como de su mamá. Por ejemplo, vean este caso, los títulos de anticuerpos son más altos en el recién nacido que en la mamá. Eso nos hablaría de una infección aguda. Y además, el recién nacido tiene anticuerpos IgM determinados por Western blot. Estos son hicimos el ELISA, todas las pruebas que les mencioné en este diagrama, pero estos son los datos contundentes para determinar que estaba infectado el recién nacido y además tiene neoanticuerpos que no, a los que nos referimos es en el Western blot tiene antígenos detectados por sus propios anticuerpos que la mamá no. Esto nos hablaría de que el bebé está produciendo sus propios anticuerpos y que está cursando con la infección. Entonces, ya nada más para terminar, queremos nosotros dejarles en mente que justo la fase de la infección pues va a determinar las alteraciones clínicas en el paciente. No es solo decir está infectado por Toxoplasma gondii, sino determinar la fase. Y que bueno, para el diagnóstico, como vimos, no es nada fácil para esta parasitosis. Requiere de emplear varias técnicas, unas de identificación rápida y otras confirmatorias e incluso un algoritmo. E incluso en los pacientes que se les da tratamiento, pues también deben tener seguimiento. Normalmente, como les mencionó Irma, la pirimetamina, por ejemplo, abate la respuesta inmune, entonces se dejan de formar anticuerpos y se vuelven negativos los pacientes. Cuando se deja de administrar el tratamiento, vuelve a poblarse la médula ósea y a formarse los anticuerpos y entonces vuelven a ser positivos. Entonces siempre debe haber un seguimiento específico de estos pacientes. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Esperamos haber contribuido con algo de conocimiento. Seguramente hay muchos más expertos
entre ustedes que nosotros y estamos abiertos a comentarios, sugerencias, preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctoras. Realmente una plática muy interesante y en la que realmente a veces en los laboratorios pues no se realiza con toda esta afinidad que ustedes tienen para poder diagnosticar una paciente que pudiera tener este tipo de infección y que en muchos casos realmente se llega a subvalorar que si se tiene o no, pero realmente este es un tema a mí me pareció muy, muy interesante y verdaderamente vamos a ver si hay preguntas en el chat. Sí, gracias. Ale, ¿tienes algunas preguntas? Hola, Anali. Pues a mí me gustaría saber si ustedes saben cómo se hace el diagnóstico en los estados. O sea, ¿cuáles son las estrategias? ¿Hay alguna red? ¿Hay algún lugar donde, pues no sé, a lo mejor los médicos o los químicos puedan referirlo? Porque mucho de esto, pues se desconoce, este diagnóstico que ustedes hacen. Seguramente llegan pacientes de otros estados, pero sí hay regiones en las que no están en posibilidades a lo mejor de tener estas técnicas. ¿Cuál es la recomendación, doctora Irma y doctora Belinda? Tienes tu micrófono apagado, Irma. Oh, perdón. Si gustan, bueno, las experiencias que hemos tenido en cuanto a situaciones que se presentan en los diferentes estados es que llegan generalmente básicamente o bien, cuando los niños ya tienen eh, manifestaciones clínicas, porque, como bien lo acabamos de mencionar, dar un diagnóstico de este parásito se requiere de muchas pruebas y la infraestructura de los centros o los hospitales de los estados generalmente no tienen toda la infraestructura para llevar a cabo todo el diagnóstico. Entonces, lo más que llegan a veces es con la prueba de Torch. Entonces, o incluso traen antecedentes la mamá de que ha tenido abortos frecuentes. Ujú. Este, básicamente son esos dos indicativos que nos traen. Entonces, ya cuando llegan aquí, a veces pueden ser por 2 días, por medio del hospital de perinatología, cuando la mamá está gestante con sospecha de toxo, o bien ya en el caso de los niños que ya nacieron y que con posibilidad de que haya ocurrido la transmisión, son los niños que luego llegan al Instituto Nacional de Pediatría y ahí es cuando nos remiten los casos, pero generalmente es por algunos antecedentes de riesgo de transmisión y esas cosas, pero finalmente pues tenemos que hacer todo el proceso, como lo acabamos de mencionar la doctora y yo, todo lo que conlleva hacer un diagnóstico de este parásito. No sé si quieras ampliar algo, Bel. Sí, solamente, como dice Irma, desafortunadamente somos un país donde no está establecido ni siquiera tan fuertemente el TORCH como para tener un acercamiento de hay infección. Y los médicos a veces se nos va o se les va esta parte de la fase de la infección, ¿no? Que nos estamos repitiendo en toda la plática y se les olvida que necesitamos hacer varias pruebas. Entonces, creo que algo que podremos nosotros aportar es justamente esta parte del conocimiento de se necesita. Hay países que tienen como parte de su tamiz prenatal, postnatal, la prueba, todos estos algoritmos que les describimos como parte de en cualquier gestación, ¿no? Entonces nosotros necesitamos dejar esta parte cimentada. Nos llegan pacientes, digo, Irma les puso el ejemplo de perinato del propio hospital, pero
nos han llegado casos de otros centros para el diagnóstico, ¿no? Donde ya tienen como esta parte más a conciencia de se necesitan determinar las infecciones, porque no solo afectan a la mamá o incluso a la mamá pueden no causarle ninguna alteración, pero al bebé en formación sí, ¿no? O al recién nacido meses o años después. Entonces, ambos requieren el diagnóstico. Ya no mostramos un mapita de cómo está la situación de la infección en nuestro país, pero tenemos una frecuencia, por lo menos en cuanto a anticuerpos, alta, parecido incluso a países de Latinoamérica que tienen una variabilidad genética amplia y manifestaciones severas por estas cepas virulentas. Entonces, yo creería que, o los invito a quien tenga probables casos, nos pueden contactar y podemos tratar. No somos los únicos, pero sí tenemos un poquito de experiencia, pues en estos casos, ¿no? De apoyar a la mamá en gestación, al recién nacido, todo con la finalidad de, pues, prevenir uno, que se infecte el bebé o si ya está infectado, pues que tenga estas secuelas que pueden ser de verdad muy graves. Yo quisiera preguntarles, ¿realmente ustedes, conociendo realmente todo lo que es la parte de diagnóstico de la toxoplasmosis, no han buscado realmente, como algunas de ustedes mencionaban, hacer una red de tal manera para concientizar a, a los ginecólogos, sobre todo, en la práctica particular? Realmente sí, yo he sabido que son más conscientes, digamos, y mandan a hacer por lo menos, como ustedes mencionaban, el torch y ya. Pero a nivel público, yo creo que realmente hay muchos casos si los buscamos. Pero entonces, no sé, hablar con alguna o algunas, no sé, no farmacéuticas, sino distribuidores y demás, y plantearles realmente el costo-beneficio que esto podría traer, o inclusive si ustedes pudieran hacer algún tipo de protocolo para CONACYT, o buscar algún tipo de eh, apoyo, de tal manera que esto se empezara realmente a difundir de manera nacional. Quizás pues como todo, ¿no? Se empieza por centros de salud cercanos al instituto, o con los médicos que ustedes conozcan, o con algunas de las personas que están ahorita aquí en esta sesión, de tal manera que realmente se empezara a concientizar. Y yo creo que si se empieza a buscar, ustedes van a empezar a tener muchos casos de estos, porque creo que está como subdiagnosticada esta infección, de tal manera que el hablar de toxoplasmosis realmente, como ustedes mencionaban, era algo tan importante por todo lo que implica, tanto en las madres como en los bebés. Y pues a lo mejor esto podría ayudarles, como en algunas otras redes, ¿no? Que se han formado. Claro, poco a poco se empiezan a hacer, pero al verle el costo-beneficio, inclusive llegar hasta tal vez Secretaría de Salud o alguna institución que realmente se interese más, tanto a nivel politécnico, en todo un laboratorio que tienen ahí de parasitología, como el de la UNAM, ¿no? Y entonces darles a ustedes esas eh, facilidades para que sigan con su investigación, y que esto pues realmente fortalezca sobre todo a las pacientes en beneficio de ellas mismas, de los pequeños, de los bebés, y ser esto como ya parte de que los médicos a nivel tanto clínicas familiares, o inclusive de farmacia, que se puede decir, lo puedan saber, lo puedan conocer, y se concienticen verdaderamente de la importancia de este trabajo que ustedes están haciendo, desarrollando, y en beneficio de la población. Sí, de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo con sus propuestas. De hecho, se tenía en un inicio
plantear, hacer este tipo de estudios epidemiológicos en diferentes regiones para ver o demostrar la prevalencia, la incidencia de este parásito, de esta parasitosis, para sobre todo concientizar a los medios o hospitales de salud y poder implementar incluso dentro del tamiz al diagnóstico de toxoplasma. Claro. Por diferentes razones, no se ha podido lograr del todo. Se han hecho estudios de manera aislada, pero sí, yo creo que básicamente esa sería como la intención dado pues la importancia médica, clínica, en los pacientes. Y bueno, ahorita estamos hablando de los congénitos, pero por ejemplo también tenemos los casos de la toxoplasmosis ocular, ¿no? Que también hemos tenido en Exacto. colaboración con ese hospital de la PEC, donde sí Ah, hemos encontrado ya casos en los que ya, pues ya tienen dañado un ojo o dos ojos, ya no, ya perdieron la vista, o sea, pero porque estos casos ya son, generalmente ya son casos de infección crónica, no, es decir, que pues se detectaron ya muy tarde, ya el daño ya está hecho, ¿no? claro. Entonces, algunos se les da tratamiento y pueden, mejorar, pero bueno, aquí la intención es de evitar o prevenir estos casos, ¿no? De esta parasitosis. O sea, sí, efectivamente Sí, sabemos que son, este tipo de estudios y más en colaboración son difíciles. ujú, ujú. Difíciles de que acepten, ¿no? También la otra parte, porque si esto resulta muy bueno, pues todo el mundo se quiere llevar así como que el beneficio, ¿no? Es un poco difícil realmente tratar sobre todo esto, pero bueno, pues la cosa es empezarle y siempre habrá yo Eso. creo que alguien que realmente sí se interese en esto, ¿no? Y yo creo que el único más cercano sería el GEA González como Hospital General, Sí, de del hecho zona sur, ¿no? hemos tenido colaboraciones con el Hospital Gea González, con el Gustavo Rovirosa, con Perinato, con diferentes instituciones. Pero hemos estado estudios aislados donde pues, o capturamos mamás o capturamos niños o capturamos, o sea, sí ha tenido en colaboración. Este, y pues sí, esto por eso digamos que nos ha ayudado a nosotros para seguir implementando métodos diagnósticos que sean eh, pues altamente sensibles y de bajo costo, porque también pues, Claro. pensamos que si esto es aplicable, estos diagnósticos deben ser también aplicados a lugares donde no se cuente con la infraestructura y que pues también si tenemos como facilitar, ¿no? Las técnicas para poder aplicarlas en lugares pues ya más aislados, ¿no? Donde no hay toda la infraestructura. Sí, como decía Alejandra, sobre todo en los estados, ¿no? Que yo creo Ajá. que ahí también ha de haber mucha toxoplasmosis, pero pues que no se diagnostica. Y Sí, aquí realmente, básicamente toxoplasma tiene o es más frecuente en lugares de clima cálido húmedo. Entonces, digamos que serían las zonas, lo que comentaba la doctora Belina, ya hay, incluso ya hay publicaciones por el mismo grupo de nosotros, donde se ha publicado, se han encontrado qué lugares, qué estados de la República es donde es más prevalente la toxoplasmosis. Entonces, justo en esos lugares son los que se requiere de mayor información eh, para poder concientizar, implementar, no sé, eh, medidas, sobre todo en esos lugares, ¿no? Donde sí hay mayor prevalencia o incidencia de esta parasitosis. sí, exactamente. Pues a Ujú. ver si en fecha próxima nos tienen unas buenas noticias que nos puedan compartir en otra sesión, diciéndonos que, bueno, pues a lo mejor ya hubo algo, algunos logros con alguien que realmente sí, como mencionabas, el aspecto económico es básico.
Así es. verdaderamente para la compra de los equipos y demás. Yo hace muchos años hacía el torcho, precisamente, y en aquel entonces dejábamos juntar varios sueros para que se pudiera hacer, porque el costo de las pruebas era muy caro. Y entonces, ahorita, pues, con todos estos incrementos y demás, pues sí, el aspecto económico es básico. Y si Ujú. no hay alguien que realmente, pues, apoye este tipo de investigaciones y que vea realmente el beneficio a la sociedad, pues sí es un poco difícil. Aunque se tenga toda la voluntad y todos las facilidades para poder hacerlo, pero pues sí es un aspecto muy importante, el económico. Así es. Pues no sé si haya alguna otra persona que quisiera comentar o algo. Pues si no es así, pues a nombre del Comité de Microbiología, muchas gracias. Muy interesante la ponencia y esperemos que tenerlas en fecha próxima. Antes de despedirnos, Ujú. los invito, por favor, al próximo seminario que lo vamos a tener el martes 23 de julio. El tema será el microbioma y su relación con la obesidad y el síndrome metabólico, el cual será impartido por el doctor José Antonio Yáñez Santos de la Universidad de Puebla. Pues sin más, me despido y les agradezco mucho su atención, su participación y con estos temas tan interesantes para todos nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Al contrario.